En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. El concepto de ferrocarril surgió cuando una antigua civilización abrió surcos paralelos en un camino y, a través de ellos, guió un vehículo. A pesar de su conveniencia para transportar pesadas cargas, el sistema flaqueaba cuando el vehículo se atoraba en el barro que se asentaba en los surcos. Esto se solucionó reemplazando los surcos por troncos de madera partidos por la mitad, por lo que luego se adaptaron las ruedas del vehículo. Así se originaron los primeros caminos compuestos por rieles que, con el tiempo, se hicieron imprescindibles para el transporte de cargas en la industria minera. En 1804, Richard Trevithick 1771-1833 puso a prueba la primera máquina de vapor sobre rieles. En 1865 el gobierno del Estado Soberano de Bolívar, en donde se encontraban Barranquilla y Sabanilla, decidió construir un ferrocarril entre estas localidades, con el fin de facilitar y abaratar el transbordo de los barcos de mar a los barcos de vapor de río y viceversa. El gran impacto benéfico de este ferrocarril a la economía del país consistió en crearle un segundo gran puerto para barcos marítimos y fluviales, y sin los inconvenientes de navegación que el canal del dique le presentaba a Cartagena. Por eso Barranquilla creció tan rápidamente desde que hubo servicio. El desarrollo del transporte en Colombia fue complicado, debido a su terreno montañoso y accidentado. Bogotá no estuvo unida por un ferrocarril a vapor hasta 1889 y no tuvo acceso ferroviario hacia un río navegable hasta 1909. Tanto sus primeros carros a tracción animal, construidos en 1884, como sus primeros tranvías eléctricos, importados en 1908, tuvieron que ser desmontados y transportados por las montañas sobre los lomos de mulas. El primer transporte ferroviario de Bogotá fue una línea de carros a tracción animal que abrió en 1884. Un grupo de empresarios norteamericanos obtuvo el permiso para operar en Colombia y fundó la Bogotá City Railway Co., en Nueva York, el 30 de octubre de 1883. El primer tranvía eléctrico de Colombia, en teoría, fue una línea construida por una firma británica en 1893 en Ciudad de Panamá, que en ese entonces era un departamento de Colombia. El ferrocarril de Antioquia fue un sistema de trenes de carga y pasajeros que sirvió a través de una muy difícil línea férrea en territorio colombiano, y cuya construcción comenzó en 1874 y terminó oficialmente con su inauguración en 1929. Esta línea ferroviaria unió la región central del departamento de Antioquia, Colombia, con el río Magdalena, y con las provincias localizadas al sur del departamento, esto es, Caldas y el Valle del Cauca. El ferrocarril de Antioquia sacó a esta provincia de su histórico aislamiento geográfico con relación al resto de Colombia durante varios siglos. Aunque los ferrocarriles en Colombia tienen una historia que se remonta a las últimas 3 décadas del siglo XIX, su mayor desarrollo aparece en los años 20. Indudablemente 1911 puede ser un hito para establecer el momento en el cual el transporte de arriería le cede paso al ferrocarril como medio de transporte de mayor primacía en el escenario colombiano. Los ferrocarriles florecieron sobre todo en las zonas cafeteras de Colombia.
Fue el grano de oro el verdadero motor de desarrollo de la economía nacional y el único que hacía viable la construcción intensiva del sistema ferroviario, salvo el caso de Bogotá, donde la naciente industria manufacturera y los requerimientos de importación de entonces justificaban este medio de transporte. Entre los ferrocarriles de finales del siglo XIX están el de Cúcuta-Puerto Villamizar y Cúcuta-Río Táchira, el de Bogotá-Facatativá-Girardot, Bogotá-San Miguel y Bogotá-Zipaquirá-Nemocón-Barbosa, el de Dorada-Ambalema, el de Cali-Buenaventura y Popayán-Cali-Cartago, el de Santa Marta-Fundación, el de Girardot, Espinal y Bagueneiva. Según los investigadores colombianos, el impacto de los ferrocarriles cafeteros puede equipararse al de los ferrocarriles estadounidenses para Norteamérica, y también al de la construcción del Canal de Panamá en 1911. Después de la crisis del 29 cambia el modelo económico de Colombia. Ya para la década de los 30 los planificadores encuentran más eficiente la construcción de carreteras para unir pueblos que el mismo ferrocarril. Las estaciones del tren Ferrocarril o Autoferro, ante la finalización de los corredores viales de este medio de transporte, fueron declaradas Patrimonio Nacional para remodelarlas y convertirlas en centros culturales, como en efecto se presenta con las estaciones de La Sabana, que está en servicio, las de Cajicá, Nemocón y Zipaquirá, inicialmente en el recorrido que realizamos para conocerlas y no dejarlas que queden en el olvido. Por los linderos de Cajicá aún se mantienen los rieles y la carrilera funcionando, por cuanto el tren de La Sabana de carácter turístico llega a Nemocón y Zipaquirá. Cuando la vía está libre, los pobladores la usan como sendero peatonal. Por los predios aledaños a la laguna de Fúquene se desplazaba el tren a 20 kilómetros por hora, dejando estela de humo, el sonido de sus ruedas y campanas con el pito que levantaba las garzas al vuelo, y anunciando que pronto regresaría. Hoy solo el camino sin rieles y las gentes que se apoderaron de su lecho y territorio. Por acá cruzaba el tren que venía de Bogotá a Barbosa, Santander, y de Santander a Bogotá. ¿Usted conoció esa ruta del tren? Yo conocí la ruta del tren, que había un tren de carga subiendo para Bogotá, uno en el día y otro bajando. Habían dos trenes de pasajeros, bajaban dos trenes de Bogotá por allá a Barbosa, o hasta donde iba la línea, y habían dos trenes subiendo. ¿Cuánto valía el pasaje
de tren a Bogotá? El pasaje del tren de aquí a Bogotá valía $1.90. Y en el bus que se principió a hacer la ruta en la flota Boyacá y enseguida fue La Reina, eso valía $2.40 el pasaje. Y resulta que rejuntaba uno 15 tiquetes de la flota Boyacá y le daban un pasaje gratis de Bogotá aquí donde viniera a viajar uno. ¿Por qué considera usted que acabaron esa línea del tren? No, ahí sí no le puedo yo decir qué haya pasado. No puedo decir yo que pues la cosa fue que los rieles los levantaron y nadie dijo nada. Los levantaron y los llevaron, no sé para dónde los llevaron, pero no, de ahí ese dato sí no sé a dónde irían a parar esos rieles, o los derretirían o que no sé en ese caso. Bueno, le agradecemos inmensamente su participación en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Y sobre la propia laguna de Fuquene, el tren la bordeaba por el costado occidental, tocando sus frías aguas. La carrilera la llenan de asfalto y carbón como vía carreteable y peatonal. Y la estación Guatancuy solo sirve de depósito de triciclos acuáticos para el turismo sobre la laguna. Los visitantes llegan en buses, lo que antes lo hacían en la máquina de hierro. La estación del tren de Chiquinquirá, diseñada por el arquitecto Joseph Martens y dirigida por el ingeniero constructor Fernando J. Zárate. Esta estación del Ferrocarril Central del Norte comenzó a construirse en 1926 y fue concluida en tiempo récord de 2 años. Se inauguró el 12 de octubre de 1928. Desde mediados de 1975, al desaparecer el ferrocarril, la estación de Chiquinquirá quedó en desuso y abandonada. Se la restauró para la visita del Papa Juan Pablo II en 1986, pero permaneció desocupada y sin uso. Gracias al esfuerzo de Confavoy, fue de nuevo reparada y convertida en el Palacio de la Cultura Rómulo Rosso, en homenaje al gran escultor chiquinquireño. El edificio se compone de un solo cuerpo,
rematado por una cubierta de mansardas de estilo francés, dieciochesco, y 2 edificios laterales de un piso. La entrada principal está protegida por una gran marquesina de hierro. En la estación Palacio de la Cultura Rómulo Rosso funciona la Biblioteca Pública Confavoy Julio Flores, con más de 100.000 volúmenes y una recepción promedio de 800 usuarios por día, cosa que aplaudimos. En el segundo piso hay una exhibición permanente de artesanías de Boyacá, la transformación de una estación para el ferrocarril en Centro Cultural de Chiquinquirá. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Acá, a estas horas del día, terminando ya la penumbra, y nos encontramos a 2.280 metros sobre el nivel del mar, en Puente Nacional, en la vereda Montes, y aquí en un corredor vial, el corredor del tren y del autoferro que pasaba por acá con pasajeros y con carga, por la estación del Roble. Le damos un saludo muy especial a don Jorge Montes, que vive en este territorio, que conoció el tren como niño, como joven, y que nos quiere contar cómo fue ese ambiente cuando cruzaba el tren por este territorio. Pues el ambiente era, cuando yo era niño, era feliz, cuando pasaba el tren, y colinchando, que se le colinchaba a uno, ¿no? Ajá, se colaban bonito, un poco. Se colaba, es correcto, y es sí. Lindo para mí hoy en día esos recuerdos. Y tristoso porque se acabó, ¿no? Los ferrocarriles. Sí. Se acabó ese progreso, no sé. Claro. Arnovi también, que es también un vecino acá del territorio de Robles. ¿Por qué el nombre de la estación Robles? La estación Robles es porque esta zona era pudiente en árboles de roble. Sí. Y acá la mayoría de traviesas que sacaban los campesinos para el tren en ese entonces, que era un comercio, eran de roble. Sí. Entonces, esa es el nombre, la tradición y el nombre de nuestra vereda, Robles. El Roble. La estación del roble, porque había mucho roble. Mucho cultivo de roble. Bueno, mucho cultivo ahora, de roble. Si se taló tanto roble y hoy ya no tenemos esto sirviéndole al tren, una campaña como líder, sería muy bueno volver a generar en este territorio el cultivo del roble. Claro, sí señor, hemos estado en eso. Yo soy uno de los pioneros en que cultivemos roble a las riberas de las quebradas. Ajá. Y sí, eso se está haciendo, eso estamos en ese trabajo para cultivar robles y arbolizar de nuevo nuestras tierras, para tener un planeta mejor y un medio ambiente puro. Sí, por supuesto. Ahora, estamos llegando acá para conocer la estación del Roble, ¿no? Estamos girando nuestras cámaras hacia la estación del Roble, que entre las que hemos visitado en este programa, viajando desde Bogotá a Barbosa, pues la encontramos bastante abandonada, por lo menos llena de monte, ¿no? El monte está recuperando la estación del Roble, que fue talado mucho roble para las traviesas de los rieles del tren. ¿Qué le recuerda también esa estación del Roble? Pues aquí estacionaban las máquinas para echarle su agüita, ¿no? Ajá. Y recoger, bueno, la gente, sí. La estacionamiento, ¿no? Sí. El ambiente, eso, ¿no? Sí. ¿Qué ofrecían acá
los vendedores acá cuando paraba el tren a los pasajeros? Bueno, casi aquí en esta estación muy poco. Sí. Que me recuerde, no. Me recuerda es como Providencia, Garavito, que allá sí le ofrecían a uno sí. su café con leche cuando era niñito y bueno, otros detalles. Sí. Ahora, pero aquí, ¿qué bajaban entonces en el tren? ¿Qué carga o qué subían? Eso sí, se subían carbón, como dicen las matas de los robles que sacaban del carbón y muchas otras cosas, papa, bueno. Bueno, y en ese recuerdo, ahora 2019, ¿usted siente tristeza, nostalgia por no ver transitar el tren por este territorio? Claro que sí, porque de niño uno era la ilusión de eso y como dijo, mire esa tristeza de ver nosotros mismos vecinos, los dejamos hasta abandonar. Sí, bueno, ahí queda mucho por hacer de todas maneras, don Jorge y Arnovi, ¿no? Como líderes comunales, sociales, para que con el tiempo se pueda restablecer y en alguna propuesta que tiene Arnovi para esta estación. Sí, yo tengo una propuesta y se la tengo planeada el gobierno, es restaurar esta estación para hacer unas aulas del SENA. Ajá. Quiero mandar un proyecto al gobierno central, a TGI, a la Ecopetrol, que son las empresas que pasan, son vecinos de nosotros, a la alcaldía, a la gobernación de Santander, a la alcaldía de Puente Nacional, la gobernación de Santander, para que fije los ojos en esta estructura para montar unas aulas del SENA para beneficio de no solamente la comunidad de Puente Nacional, sino comunidades y municipios de alrededor. Bueno, esa es una propuesta concreta. Les estamos agradeciendo a usted por la participación en este programa de Diálogos La Cumbre. Quedan esta imagen, ¿no? Allá al fondo, por lo que fue el corredor del tren que va a la estación de Providencia, luego a la Capilla y allí a Barbosa. Nos estamos despidiendo en esta sección. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, bajando de Chiquinquirá, conociendo las estaciones que nos dejó el tren. Y llegamos a otra aquí en Puente Nacional, en la vereda Peñitas, en la estación El Guayabo. ¿Qué guayabo nos da por haberse acabado este paso vial de un tren que le prestaba tanto servicio a la comunidad? Y hablamos aquí con dos lugareños, dos puentanos, que también conocieron, saben algo de la historia del tren. Le preguntamos inicialmente a Arnovi Contreras, bueno, ¿qué recuerdos tiene? Porque usted apenas nacía cuando el tren se acabó. Sí, señor. El tren lo quitaron en el 1976. Ese año es el año en que yo nací. Pero mis papás me cuentan a mí que el tren les sirvió mucho a ellos. Esta estación de Guayabo era una estación no de alto comercio, sino era una estación como de, más bien como hoy hablemos de Transmilenio, un alimentador. Ajá. Un alimentador de Transmilenio, un alimentador del tren, donde llegaban los campesinos y traían sus almojábanas, sus gallinas, su panelita, porque en ese entonces había mucho molino por toda esta zona. Fue una zona panelera, caña panelera. Sí. Y ellos llevaban para la zona de Tierra Fría, lo que era Chiquinquirá, Ubaté, Bogotá, llevaban sus productos. Entonces esta estación no es tan grande así como usted la ve, es una estación pequeña donde ellos únicamente llegaban y cargaban su comercio y salían. Ajá. Pero sí, a mí también me da mucha tristeza ver que esto se haya terminado, porque esto es mire, el piso que tiene esto, la estructura que tiene esto, la arquitectura que tiene, todo el diseño de la vía es una arquitectura que vale muchísimo. Entonces a mí principalmente, yo como residente de esta zona, de estas veredas, y además como líder que soy, me duele que esto se haya acabado así por... Bueno, ¿y qué petición le haría en este 2019 a las autoridades, al Ministerio de Obras, al Ministerio de Cultura, sobre cómo poder rescatar estas estaciones? Mi petición es de que nosotros tenemos que volver al futuro. La vida nos da una vuelta
siempre empezamos, es como un anillo, siempre el anillo tiene una añadidura y tenemos que volver a ella, entonces tenemos que volver. A mí me gustaría que este corredor del tren del férreo volviera a recuperarse, que esto fuera turismo para nosotros, para nuestros nietos, nuestra familia. Y qué bonito, profe, andar en tren. Qué bonito. Volver al tren. Qué bonito ir a comprar una almohada en Providencia, en Capilla, en Los Robles. Qué bonito comernos un pedacito de gallina campesina, de verdad. No, eso está muy bien. Eso me gusta. De acuerdo. Ahora aquí con Jair Suárez también, habitante de estas veredas de Puente Nacional. ¿Qué le trae a su memoria el recuerdo del tren de Bogotá a Barbosa? Pues yo tengo un poquito de conocimiento también del tema, porque el tren, lo que acaba de comentar a mi compañero Novi, sí, él se dejó de transitar por acá a raíz de unas ¿cómo le digo? Se cayeron unos puentes, parece. Sí, parece que hubo unas crecidas bastante bravas y entonces a raíz de eso pues habían habido también hartos problemas en la línea, en partes hundimientos, y no sé, el Estado en ese entonces no le inyectó como recursos y no quisieron volver a arreglar. Aprovecharon la circunstancia para desmontar el tren, porque era una política internacional para Colombia. Exacto, y vieron la manera como más factible para acabar con eso y lo dejaron caer totalmente, se cagó totalmente. Este es un corredor, el corredor del tren, sí, miramos Jair hacia allá, corredor del tren, que ahora digamos es un camino veredal, pero levantaron los rieles, levantaron los ¿cómo se llamaban? Las traviesas. Las traviesas, niños, jóvenes. Las traviesas eran las bases en madera del tren, que no tenía una distancia más o menos de 1 metro, 1,20 entre riel y riel. Para que se mantuvieran los rieles y no se escarrilasen. Sí. Exacto. Entonces, eso recuerdo, pues en ese entonces yo estaba muy pequeño, muy pollo en ese entonces, pero sí alcanzo a recordar lo bonito que era este servicio, porque mis papás y algunos tíos que vivían cerca de esas áreas vivían del comercio del tren, porque transportaban también lo que era mercancía para Chiquinquirá, para Barbosa, para Linguazá, que me recuerdo tanto, de Capilla. Entonces eso era muy bonito, esa cuestión que por el tiempo que conozco. Perfectamente, bueno, y de igual manera, ¿qué petición le haría a estas alturas de la vida a los gobernantes para de pronto recuperar el tren? Si el Estado o el Ministerio de Transporte o el mismo gobierno en general tuviera la oportunidad de inyectarle dinero nuevamente a los ferrocarriles, qué bonito sería que lo volviera a hacer. Créame que el pueblo, el campo sería las personas que estaríamos más agradecidos, porque aparte de que generaría una cantidad de trabajos a las comunidades, a todo el mundo, volvería otra vez un turismo a la región, no volvería a quedar el campo solo, porque el campo quedará solo contra el tiempo si no se hace nada. Ahora, esa no es una petición que esté por fuera de tono, porque en Estados Unidos, en los países europeos, la gente se mueve por tren. ¿Por qué en Colombia no? Esa es la petición que queda en el aire en Diálogo La Cumbre Televisión, para que ustedes también acompañen un movimiento para la recuperación de las vías férreas entre Bogotá y Barbosa. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión en este recorrido por todas las estaciones que dejó el tren que venía de Bogotá a Barbosa y viceversa, Barbosa a Bogotá. Estamos aquí en un paraje bellísimo de Puente Nacional Santander. Salimos de la carretera principal que da de Chiquinquirá a Barbosa en el sitio de Peñitas y tomamos lo que antiguamente fue un camino real, seguramente totalmente empedrado, bellísimo, que se dirige hasta Santa Sofía en Boyacá, ¿no? Y nos encontramos aquí en el sector de la estación de Providencia, la estación de Providencia, con la vereda Jarantibá.
con don Carlos Hernández y don Reinaldo Gamboa, que son oriundos de este territorio, que conocieron y que montaron en el tren, y nos van a contar algunas breves anécdotas de ese tránsito y de esa despedida de un medio de transporte tan versátil, útil que fue para estos territorios en pasajeros y en carga. Entonces, don Reinaldo, ¿qué recuerda usted de esa época? Desde niño, me imagino que su padre lo montó en el tren. Sí, muchas veces mi padre iba a Bogotá en aquellas épocas porque tenía familiares allá, y luego nosotros siempre hacíamos el recorrido, porque ya que no teníamos otro medio, porque en aquella época no habían carreteras en estos sectores. Inclusive hoy la central en aquella época era carreteras destapadas, que era mucho más allá hacia el borde del río. Sí. Entonces nosotros el medio de transporte era el ferrocarril. El ferrocarril. Y Carlos, usted que ha venido también estudiando toda esta historia, que uno podría decir nefasta para la vida de los pueblos, ¿no? Sí. Acabar con este medio de transporte que cruzaba aquí por este carril que quedó ya un camino, porque los rieles bueno, los negociaron con algunas empresas, no sé, legales o piratas. La gente de pronto cogió también algún material de estos, ¿no? Y se acabó. Carlos, ¿qué quisiera decirnos para este programa Diálogo de la Cumbre Televisión? Que el tren fue muy importante, fue la vida económica de estos pueblos y la vida social. Todos los utilizábamos, tenía su director de estación, tenía su agente de policía ferroviaria que se acabó. Era el motivo para venir. Yo venía de la costa, hacíamos por Autoferro Santa Marta, Barranca Bermeja, Bucaramanga en bus, y Barbosa, Providencia en el tren negro. En aquella época nos causaba mucha impresión, era un tren verde que botaba humo. Yo venía de 4 o 5 años, era un paseo muy bonito. Alrededor de la estación había vida económica, las señoras vendían gallinas, vendían almojábanas, era un paseo muy agradable. El tren era la vida de estos pueblitos. Sí, don Reinaldo, ¿cuánto valía el viaje de acá a Chiquinquirá, por ejemplo, las épocas de la romería, que iban a la Virgen de Chiquinquirá allí? La verdad, yo estaba muy pequeño, yo no me acuerdo en aquella época cuánto valía, pero eso valía por ahí, no alcanzaba a valer, eso hablaban era de pesos, centavos. Sí, centavos. Eso no hablaban en aquella época de mucho capital. Y esto pues era la única movimiento que había en esta región y todo el mundo lo usábamos, porque imagínese una región tan desolada en aquella época de transportes. Entonces hoy ojalá y existiera la posibilidad de que volviera el ferrocarril, sería para estos sectores, sería una gran ayuda, sería un adelanto para estas regiones. ¿Cómo no? Ahora, Carlos. Yo te comento lo siguiente, los bulldozers llegaron en tren hasta aquí y de aquí comenzaron a romper carreteras hacia abajo. Era tan imposible lo de las carreteras que hoy que se ve como tecnología, en aquella época no había carretera. Sí. La carretera Providencia-Puente no existía, sino esta era la entrada, el ramal principal. Sí, ahora hablemos un tanto acá de esta estación, ¿no? Sí. Uno ve una arquitectura que se dice es una arquitectura ecléctica porque hay una combinación romana, francesa, italiana, ¿no? Bellísima, pero se está cayendo a pesar de que fueron declaradas todas las 433 estaciones del país Patrimonio Nacional. ¿Qué nos puede contar de esto, Carlos? Perdón. Bueno, esta es una estación que, como lo dice el letrero, fue construida en 1930. Tuvo una amplia influencia de arquitectura y de ingenieros franceses. Como se puede apreciar, es piedra labrada y arriba se observan unas porcelanas muy bellas que la gente le fue quitando y sí se han presentado a través de las juntas de acción comunal
distintos proyectos hacia las alcaldías, hacia el Ministerio de Cultura, de que la declaró Patrimonio Histórico Inmemorial, para darle algún uso comunitario a estas estaciones y no dejarlas caer. La primera propuesta está encaminada a que sea un hogar de paso para los ancianos de Puente, en la cual la comunidad transporte a los ancianos acá, se les atienda y las instalaciones puedan servir como un centro de reunión y darle de alguna manera vida a las estaciones y que no se vayan cayendo por el paso del tiempo. Sí, eso está muy bien. Don Reinaldo, ¿cuál es una petición acá que se le haga a las autoridades culturales, sociales y económicas del país sobre la restauración de estas estaciones? Para bien de la comunidad y para todos los que vivimos en estos sectores, qué belleza que a nosotros nos dieran la reestructuración de esto y quizá pues para que hubiera en algún momento el movimiento nuevamente del ferrocarril, que es lo que tanto incluso los gobiernos han dicho, pero todo ha sido palabra, promesa y nada más. Entonces, qué belleza que llegara esto para que quedara como patrimonio nacional y que lo arreglaran, lo reestructuraran y pues le tendría mucho bien uso, como dice allá el señor Hernández. Sí, bueno, en Diálogo La Cumbre de Televisión acompañamos este petitorio de 2 habitantes acá en la vereda, en la estación del tren Providencia. Y en la vereda Jarantibá. Es un nombre, ese origen de ese nombre, ¿lo tienen? Una quebrada. Ah, la quebrada Jarantibá. Bueno, la quebrada Jarantibá. Suena, es muy sonoro ese nombre, la quebrada y la vereda Jarantibá. Para que la Gobernación de Santander, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras, cumplan con su mandato de hacer la restauración de estas estaciones del tren para el beneficio de las comunidades y que las juntas de acción comunal, el pueblo, sí, lance sus proclamas también, recojan firmas como los comuneros del Socorro y de estas regiones de Puente Nacional que fueron muy altivos para conseguir que se restaure y que no se caigan, no se derrumbe el patrimonio nacional. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Si nos encontramos en la estación de La Campilla, en Puente Nacional, después de haber recorrido desde Bogotá, pues, como hemos señalado, pasando por Ubaté, por Cajicá, por Chiquinquirá, hemos llegado a estas estaciones en Puente Nacional. Y aquí encontramos una placa que dice, Puente Nacional agradecido al señor doctor Enrique Olaya Herrera, y al doctor Alfonso Araujo, seguramente era ministro de Obras, y al doctor Gustavo Gómez de Cultura. Ingenieros y empleados del ferrocarril le hacen esa mención. En 1933 se inauguró esta estación de La Capilla.
lo hemos señalado, son 433 estaciones en todo el país y fueron declaradas en el gobierno de María Emma Mejía como ministra de Cultura, estaciones, monumentos nacionales. Y aquí lo estamos viendo, es decir, en total abandono, una capilla que tiene una arquitectura, es decir, se parece efectivamente a una capilla, en la vereda de la capilla de Puente Nacional, y la invitación allí con las demás estaciones de este sector para que las autoridades nacionales, el Ministerio actual de Cultura, la Secretaría de Cultura de Boyacá y el gobernador de Santander, Secretaría de Cultura de Santander, se apropien y no permitan que se caigan estas estaciones que son monumentos nacionales, que deben ser lugares para que se conviertan hoy ya en museos, en centros culturales e inviten a la población nacional e internacional a conocer estos territorios. Nos trasladamos acá a mirar esta locomotora precisamente de construcción alemana. En 1915 fue construida allí en Berlín e hizo su tránsito aquí por estos rieles que ya no se encuentra ninguno desde Chiquinquirá a Barbosa. Fue construida, estamos diciendo, en 1915, movida por carbón, ¿no es cierto?, por vapor. ¿Cuántos pasajeros trasladó precisamente esta locomotora que ya queda precisamente como una pieza para la historia dentro de los ferrocarriles nacionales? En la estación de Puente Nacional, en la capilla Puente Nacional, Santander. Nos encontramos aquí en la vereda de la capilla en Puente Nacional, en la estación precisamente del tren de Puente Nacional, de lo que fuera el tren que venía desde Bogotá a Barbosa. Y nos hallamos acá en compañía de don Pedro Castillo, un habitante de este territorio que conoció, que vivió desde niño y que montó el tren por varias oportunidades, seguramente viajando a Chiquinquirá, a la Romería o hasta Bogotá, a hacer algunas vueltas. ¿Qué recuerda usted de este tren de Barbosa a Bogotá? Bueno, pues fue una época muy bonita, ¿no? Esto era como un puerto. Sí, un puerto, un claro. Puerto, sí, había mucho comercio, mucha cosa bonita. ¿Qué se vendía en esas épocas aquí? La gente que ofrecía. Por ejemplo, salía era el balay. Ajá. El balay con gallina. Balay con gallina, sí, el avío. El avío, sí, y pues había mucha fruta, la pomarrosa, guayaba, plátano, almojábanas, cantidad de cosas. Sí, ¿qué rutas había en un día de ese tren? En esa época habían dos rutas. Dos rutas. Y ya se diferenciaba el tren del autoferro. Sí, había el tren de pasajeros y el tren de carga. Tren de carga. Y el autoferro. El autoferro. Sí. Los costos del transporte, porque creo que usted no se iba colado pues en el tren. Pues una gran mayoría sí. Le quedó yendo los pasajes. Bueno, sí, era la concepción del Estado, no era del Estado, pues bueno. Muy bien, sí. ¿Y cuánto valía más o menos el pasaje? La verdad, yo no me acuerdo, pero era muy barato. En pesos, ¿no? En pesos, sí, centavos y pesos. Valía por ahí como 3, 6 pesos, algo así. Ajá, relativamente. Hasta Bogotá. Hasta Bogotá, sí. Sí. Bueno, y usted en su criterio, ¿por qué considera que el tren se acabó? Si era una vía de transporte tan importante. Sí, eso lo acabaron fue las malas administraciones. Ajá. Eso fue lo que le hizo caer. Sí, y también que entendemos que la Chevrolet y la Ford, esas empresas norteamericanas, convencieron a los gobernantes para que les compraran vehículos, sí, ¿no? Y hicieran algunas carreteras en detrimento del tren. Esa fue una de las grandes opciones que acabó con el ferrocarril. Sí. ¿Se estuvo terminando en qué años, más o menos? Ese se terminó por ahí como en el 78. 78. Y sí, se fue terminando porque no había mantenimiento en los puentes, en las carrileras. Yo tan recio que las quebradas
La cola creció tan rápido, tan intenso que se llevó los dos puentes, el de allá de arriba de Providencia y el de llegando a Barbosa. Claro. Y no, el de Barbosa no, ese lo llevó fue el del hotel. Sí, y sin una política, digamos, nacional de mantenimiento de las carrileras, ¿no? El carrilero del tren. No, dejaron muy abandonada la cuestión. Las maderas que le colocaban, ¿esas las talaban por acá de los bosques? No, esas las talaban, pero por allá en la tierra fría. Sí, las traían de Bogotá, de esa región. De otras regiones, sí. Bueno, entonces, ¿ese recuerdo del tren le trae alguna nostalgia? Pues sí, de pronto sí, por lo que... Lástima que se haya terminado. Lástima que se haya terminado. Sí. Bueno, don Pedro Castillo, le agradecemos inmensamente y seguimos en nuestro programa Diálogo La Cumbre, no, señor. Televisión. Muy amable. Mucho gusto. En este viaje de Bogotá a Barbosa, ubicando las estaciones, ubicando los lugares por donde se desplazó esa locomotora, el tren que dio tanta vida a estas regiones, no podíamos pasar de largo y detenernos acá en Puente Nacional, como ya lo hemos hecho en todas las estaciones, y entrevistarnos con Diego Suárez Pinzón, investigador, periodista, tiene un archivo fantástico acá con testimonios que los niños, los jóvenes, no solamente de esta región de Puente Nacional, sino de Santander y del país, deben venir a consultar a Diego Suárez Pinzón porque su memoria es muy valiosa. Y queríamos hacerle una pregunta en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión acerca de que ese tren que llegó cercanamente aquí a Puente Nacional por la vereda de la Capilla, y fue la estación de Puente Nacional, ¿qué le dejó a Puente Nacional? ¿Qué le imprimió a Puente Nacional? Bueno, en la década del 40 al 50, indiscutiblemente Puente tuvo quizás una época de oro, podríamos decir. Llega el tren en los años 1933, si no estoy mal, a la estación ferroviaria La Capilla. Se facilita el transporte, se vuelve Puente Nacional un sitio de encuentro para que el viajero de Guabatá, de Sucre, de La Belleza, de Florián, vengan a Puente Nacional para tomar el tren. Se hospedan en Puente, se genera una reactivación económica muy atractiva. En la década del 40, Ferrocarriles resuelve, el municipio compra un terreno, se lo cede a los ferrocarriles. El ferrocarril resuelve hacer un hotel de turismo. En ese momento un turismo, digamos, de 5 o más estrellas, si existen en esas calificaciones en los hoteles, de gran altura, con una arquitectura hermosa, con unos espacios, con la quebrada Agua Blanca, partiendo el hotel, con unas cabañas, con pistas de bolo americano, o sea, en unas con chefs internacionales. Sus administradores eran italianos, alemanes, era la clase más rica del país, venía a disfrutar el Hotel Agua Blanca. O sea, no cogían de pronto por allá para el eje cafetero, sino era acá, a esa zona del país. No existía esa forma de turismo que tenemos hoy en el eje cafetero, sino era ir a Puente Nacional. Aquí venían grandes políticos, algunos anónimos, o sea, anonimato. Aquí se efectuaban atención a nupciales, ajá, lunas de miel. Era muy apetecido porque era un sitio además encantador, el paisaje, el verde, el clima. Hacía que realmente tuviera un turismo exclusivo y de alto turmequé, como decimos acá. Y así le generó a Puente, digamos, ver extranjeros fácilmente en la iglesia, ver extranjeros, ver gente muy destacada. Y si vemos la memoria colectiva de muchas familias de Bogotá, pueden decir, mis papás, mis abuelos tuvieron su luna de miel en Puente Nacional. Mis papás, mis abuelos conocieron Puente Nacional cuando el Hotel Agua Blanca. Hotel Agua Blanca, sí, estamos hablando. Sí, eso generó
el Hotel Agua Blanca, eso generó el tren y trajo muchos otros desarrollos que lastimosamente pues algunos han ido desvaneciendo. Bueno, y hacia el municipio también, ¿qué otras, digamos, hablemos de, hubo regalías de parte del ferrocarril para sus calles, para su parque, etcétera? Bueno, yo podría decir que una de las cosas que en este momento no tienen valor, pero en la década de los años 30 y 40 tenían demasiado valor. Por ejemplo, Puente es quizás uno de los pocos municipios de Santander y quizás de Colombia, diría que no hablo más de 4 municipios, que a esa época teníamos las calles totalmente asfaltadas, con asfalto, no parcheito, no, asfaltadas. Nosotros nos íbamos en patineta del año 60 todavía, porque las calles todavía estaban asfaltadas y disfrutábamos de esos asfaltos jugando tapitas y muchas cosas de niños. Teníamos pavimentado 5 kilómetros al Hotel Agua Blanca. ¿Qué municipio para qué había asfalto? Nada. Todo se logró gracias al tren. Muy bien, ahora, Diego, también de Bogotá a Puente Nacional, ¿a alguien se le ocurrió hablar de el tren de la alegría? Sí. Puente, después de algunas épocas de situaciones, digamos, difíciles, políticas, divisiones internas entre los dirigentes, en los mismos pobladores, y algunas cosas que no son de comentar y que fueron duras para la comunidad, la violencia, el mismo bandolerismo, todas estas descomposiciones sociales que se dieron. Después, en el año 65 más o menos, se hizo un bazar para la iglesia, y la gente entendió que en ese bazar, donde hubo reinas y había casetas y alegría y mucha fiesta, no se agarró ninguno, ni hubo problema. Entonces, no, hagamos una feria, es que esto ya podemos hablar los liberales y los conservadores, ya podemos sentarnos a tomar una cerveza sin ofendernos. Vino la primera feria después de un receso de feria de mucho tiempo. Se organizó la colonia en Bogotá, muy entusiasta, ya hubo dirigentes que organizaron la colonia y tuvieron la buena iniciativa de decir, bajémonos al pueblo, no en bus, sino contratemos 2 o 3 vagones del tren y bajamos los que queramos ir a nuestro pueblo después de tantos años a disfrutar una feria. Y se llamó la primera feria 1967, la 11ª feria, porque dijeron, no sabemos cuántas van, digamos que la 11ª, y el primer festival de Torbellino del Requinto. Entonces vino las primeras reinas de ferias y vino el tren de la alegría. Salía, los años en día era un pollo así joven, salíamos con la familia y muchos amigos a recibir a nuestros familiares que venían en el tren de la alegría. El tren de la alegría traía músicos, traía requintistas, traía guabineros, traía los puentanos con sus trajes típicos, con sus rabogallos, con sombreros blancos, con mucha alegría. Y claro, llegar a su pueblo, muchos que llevaban 20 y 30 años sin poder entrar al pueblo porque se fueron desplazados, volver a su pueblo, lloraban, se encontraban con familiares, y así, esos primeros quizás 3 o 4 años siguientes a las ferias, el tren de la alegría era el personaje central. Después, tal vez del año 70, ya el tren no volvió, 71, se acabó el tren de la alegría, se acabó esa posibilidad de que la gente disfrutara del tren de la alegría, porque era un encanto distinto a venir en bus o en carro particular o en camión o qué sé yo, era venir en el tren. Otra forma de llegar a su pueblo, del retorno a su pueblo. ¿Cierto? Y del centro aquí de Puente Nacional a la capilla, ¿cómo se iban la gente, los pasajeros? Bueno, la gente a pie se iban mucho porque no había cama para tanta gente, no había carros para tanta gente. Muchos llegaban a pie ya con anticipación a ver qué familia llegaba. No había los medios de comunicación el día. De pronto algún telégrafo, de pronto un telefonazo, cíteme a Julana tal que salga a la cabina para decirle yo voy a ir a Puente. Bueno, todo eso iban las autoridades feriales, las autoridades locales, hasta las eclesiásticas, iban allá, y la gente en su gran mayoría, pues somos una región agrícola, teníamos caballos, o todavía existen muchos caballistas, en su caballo de primera línea, o el de carga, o en la burrita, o en la mula, o en el macho, en lo que fuera, a caballo para recibir la colonia. Y se formaba una gran cabalgata, 250 jinetes, a recibir y a traer la reina de Bogotá, y a recibir sus paisanos, y ahí empezaba realmente la feria, con la llegada del tren de la alegría. Lastimosamente eso se acabó.
Bueno, don Diego, no, queremos agradecerle por esta, digamos, memoria fabulosa que cuenta y estas anécdotas que son reales de un puentano que ha vivido esa historia y que además desea, como lo está haciendo en este programa de Diálogo La Cumbre de Televisión, compartirla con los jóvenes, con los niños, con los puentanos, ¿no?, con toda la población, para que esos recuerdos no se olviden, ¿no? Hemos comentado en este programa que, a pesar de que las estaciones, las 4 o 5 estaciones que están en el territorio Puente Nacional son declaradas monumentos nacionales, están en totalmente abandono. Y lo hemos dicho para que las comunidades, no es tarde, las autoridades, ¿no?, exijan hasta recuperarlas. Le agradecemos a Diego por esta deferencia con Diálogo La Cumbre de Televisión y nos veremos en próximos programas. A ustedes por venir. Está en su casa, aquí está Puente Arrecho, que tiene las puertas abiertas para que vuelvan. Y en este recorrido que hemos venido haciendo desde Bogotá, Cajicá, Chiquinquirá, Ubaté, Puente Nacional, y hemos llegado a la estación de Barbosa, porque el tren venía y el ferrocarril, el autoferro, venían desde Bogotá a Barbosa, Bogotá. Llegamos a esta estación que fue emblemática por la cantidad precisamente de desarrollo e impulso a la economía de esta región. Aquí en Barbosa, a este lugar llegaban cientos de pasajeros y salían otros. Automóviles, carros, camiones que venían de Vélez, de Puente Nacional, de Hueusa, de Santana, de San José de Pare, Chitaraque, de Landázuri, de Cimitarra, que venían aquí con sus mercancías para ser transportadas hacia la capital de la República, y de allí traían otro trueque para los almacenes y el comercio de Barbosa. Esto era un gran movimiento, esto era algo extraordinario que ocurría aquí en Barbosa, Santander, cuando funcionaba el tren de Bogotá a Barbosa. Y de las 433 estaciones reconocidas por el Ministerio de Cultura, hemos encontrado unas placas en cada una de ellas que dice: esta es la estación de Barbosa, en Barbosa, Santander, dentro del Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones del Ferrocarril. Óigase bien, Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones del Ferrocarril, inventario de estaciones de pasajeros, bien de interés cultural del ámbito nacional, Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura, contrato de consultoría 2183 del 2014, contratista que está ahí, la ingeniera Claudia Hernández, Ministerio de Cultura, y estamos cumpliendo. Ustedes observan que esto está en completo abandono, no hay ninguna remodelación de la estación de Barbosa, y son consideradas monumento nacional. Hemos llegado entonces casi al final de este programa en el recorrido para traer a la memoria el tren que funcionó por más de 40 años desde Bogotá hasta Barbosa, Santander. Y hemos llegado a Barbosa, Santander, después de haber recorrido 10 estaciones del tren en un viaje pues que antes fue real, ahora un tanto imaginario, desde Bogotá hasta Barbosa. Para dar por concluido este programa de Diálogo La Cumbre Televisión dedicado a la memoria del tren
de Bogotá a Barbosa, que duró moviéndose no solamente como maquinaria, sino también transportando miles y cientos de pasajeros que alegremente se subían a esa máquina para ir a la romería Chiquinquirá o para ir a Bogotá, para conocer la laguna de Púquene y con toda su familia volver a su pueblo de Barbosa y de allí partir hacia Güeusa, hacia Vélez, hacia Cimitarra, hacia Jordán, hacia San José de Pares, Santana, Chiteraque, etcétera, porque era el medio de transporte de aquellas épocas hasta 1990, el tren a nivel nacional. Y nos encontramos acá con esta locomotora, lo que ha quedado del tren, una locomotora que precisamente fue construida en Berlín, en Alemania, en 1924, construida en Berlín y que prestó su servicio transportando gente y carga de Bogotá a Barbosa. Estamos en ese sentido concluyendo el programa de Diálogo a la Cumbre Televisión con la cámara de Ruth Reyes Casteblanco, la fotografía de Orlando Nieves Herrera y Camilo Nieves Ávila, la edición de Holman Suárez, la edición de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera.